Dubái brillaba bajo las luces opulentas del horizonte, una ciudad reluciente que se alzaba como un faro de riqueza, ambición y perfección. Los imponentes rascacielos se elevaban como monumentos al éxito, sus fachadas de cristal reflejando el toque dorado del sol, mientras debajo de ellos, la élite mundial se movía con gracia pulida. Cada paso calculado para mantener la fachada de riqueza y poder. En medio de esta ciudad, donde la reputación lo era todo y el estatus era una moneda en sí mismo, no había hombre más admirado, más envidiado que el Sheikh Zayed Al-Majid. A los 30 años, Zayed se había convertido en la encarnación del éxito. Su nombre era sinónimo de influencia, lujo y poder. Nacido en una de las familias comerciantes más antiguas de Dubái, había heredado no solo riqueza, sino un imperio construido sobre años de acuerdos cuidadosamente cultivados. Juegos de poder y ambición implacable. Sus trajes elegantes, gusto caro y modales refinados lo convertían en la presa definitiva, un hombre con quien toda mujer soñaba y todo hombre aspiraba a ser. Para el mundo, Zayed era perfecto, el epítome de lo que todo joven emiratí debería aspirar a ser, el hombre de negocios ideal, el caballero ideal, y pronto, el esposo ideal. Su prometida, Afrin, era igualmente impecable a los ojos de la sociedad. A los 28 años, era una mujer de gracia y sofisticación, miembro de una de las familias más respetadas de Dubái. Su belleza era innegable, su inteligencia aguda y su posición social impecable. Era todo lo que un hombre como Zayed podría desear en una pareja, elegante, serena y criada para ser la esposa perfecta. Para sus familias, su unión era la culminación de años de tradición, una pareja hecha en el cielo que uniría a dos de las familias más poderosas de Dubái. Afrin, con su sonrisa serena y risa suave, era la joya de la corona en la ya perfecta vida de Zayed. Pero detrás de puertas cerradas, el mundo de Zayed era mucho más complejo. Mientras la ciudad reluciente observaba y admiraba cada uno de sus movimientos, Zayed vivía una vida oculta de la vista pública. Una vida que era tanto el deseo de su corazón como su mayor carga. En Londres, lejos de las miradas curiosas de Dubái, Zayed ya estaba casado. Con Sara. Sara era todo lo que Afrin no era. Era cruda y real, una mujer que había visto a Zayed en su momento más vulnerable y lo había amado no por su riqueza, sino por su corazón. Tenía 25 años, inteligente, y era una mujer con quien Zayed había compartido sus pensamientos más profundos, sus sueños y sus miedos. Su vínculo se forjó no por lujo o lazos familiares, sino por amor, un amor que había sobrevivido las pruebas del tiempo y la distancia. Mientras Zayed había construido su imperio en Dubái, Sara había construido su propia vida en Londres. Juntos, tenían 2 hijos, hijos que desconocían el vasto mundo que su padre ocupaba en Dubái. Para Sara, Zayed no era el hombre de negocios que el mundo admiraba, sino el hombre con quien se había casado y había formado una familia. El corazón de Zayed, sin embargo, permanecía dividido entre los 2 mundos que había creado. Afrin, con su futuro brillante y pedigrí impecable, representaba todo lo que se esperaba de él. El legado familiar, las expectativas de la élite de Dubái y la presión para conformarse eran abrumadoras. La muerte de su padre solo había añadido a la carga, forzando a Zayed a regresar a Dubái y asumir todo el peso del negocio familiar. Pero a pesar de todo, su corazón, su alma, estaba atado a Sara. Zayed había guardado bien su secreto. Para Afrin, él era el prometido perfecto, atento, cariñoso y profundamente comprometido con su futuro juntos. Había sido cuidadoso, calculado en sus movimientos, siempre asegurándose de que sus 2 vidas nunca se cruzaran. Había construido la fachada perfecta, ocultando a su familia en Londres detrás del velo de viajes de negocios y las presiones de dirigir un imperio de $1.000 millones. Pero el peso de su engaño había comenzado a presionarlo. Cada sonrisa que compartía con Afrin, cada promesa que hacía, era una mentira, y la culpa comenzaba a pasar factura. Mientras la fecha de la boda se acercaba, la presión sobre Zayed se volvió insoportable. Afrin, ahora más ansiosa que nunca por hacer oficial su matrimonio,
lo presionaba implacablemente para finalizar los planes. Cada conversación giraba en torno a su boda, su futuro juntos y la vida perfecta que construirían en Dubái. Sayed se sentía sofocado por las expectativas, el legado de su padre y la presión siempre presente de casarse con Afrin. Pero sin importar cuántas promesas hiciera, sin importar cuántos gestos grandiosos ejecutara, la única verdad que persistía en su mente era Sara. Su familia, sus hijos, su amor por ella, estas eran cosas de las que no podía alejarse. Sayed había sabido que este día llegaría, el día en que la verdad tendría que ser revelada. Pero cada vez que pensaba en confesar, el miedo de perder todo lo paralizaba. Su familia lo repudiaría. Su imperio empresarial se desmoronaría. Y peor aún, Sara y sus hijos serían arrastrados al ojo público, expuestos por todas las razones equivocadas. La idea de ese sufrimiento era insoportable. La presión se estaba acumulando, y con la muerte de su padre, Sayed sabía que el tiempo para fingir se estaba agotando rápidamente. Su padre siempre lo había presionado para casarse con Afrin, para mantener el nombre y la riqueza de la familia, pero ahora que su padre se había ido, la obligación se sentía sofocante. La batalla interna de Sayed alcanzó su pico, sus emociones en guerra entre sí. En su corazón, sabía que tenía que elegir entre la vida que tenía con Sara en Londres y la vida que se esperaba que llevara en Dubái con Afrin. Mientras pasaban los días, la ansiedad de Sayed creció. No podía escapar de la presión creciente. Sus llamadas telefónicas a Sara se volvieron más frecuentes, sus conversaciones más desesperadas. Ella también era consciente de la tensión. Siempre había sido paciente con él, comprendiendo el peso de sus responsabilidades, pero incluso ella podía sentir las grietas en su mundo cuidadosamente construido. Sara había comenzado a preguntarse cuánto tiempo más podrían mantener la farsa. Finalmente la elegiría Sayed, o sucumbiría a las expectativas de su familia y las demandas de la élite de Dubái. Pero por ahora, Sayed mantenía su secreto oculto. Sonreía para las cámaras, interpretaba al prometido perfecto para Afrin, y caminaba por la vida con el aire de un hombre que lo tenía todo. A los ojos del mundo, Sayed era impecable, intocable, admirado y envidiado por todos. Pero en lo profundo, sabía la verdad, la fachada perfecta que había construido era frágil, y tarde o temprano, se haría pedazos, revelando todo lo que había trabajado tan duro para mantener oculto. La pregunta ya no era si su doble vida sería expuesta, sino cuándo. Y cuando llegara ese momento, el mundo cuidadosamente construido de Sayed se desplomaría, trayendo consigo una tormenta de consecuencias que no podía controlar. El precio de la perfección estaba a punto de ser pagado, y nadie, menos que nadie Sayed, podía predecir cuán devastadoras serían las consecuencias. Las semanas previas a la boda estuvieron llenas del tipo de preparativos que solo la élite de Dubái podía orquestar, un frenesí de pruebas interminables, reservas de lugares y listas de invitados meticulosamente curadas. Afrin, con la ayuda de su familia, se aseguró de que cada detalle fuera impecable, desde los arreglos florales imponentes hasta los acentos dorados brillantes que reflejaban la opulencia de su crianza. Su emoción era palpable. Para ella, esta era la culminación de un sueño de una vida perfecta con el hombre perfecto. Sayed, por otro lado, sintió el peso de los preparativos presionar sobre él como una capa sofocante. Para el mundo exterior, siguió siendo el hombre de negocios calmado y sereno, el hombre cuya vida era un monumento cuidadosamente construido al éxito. Pero detrás de las puertas cerradas de su ático, la ansiedad que había estado acumulándose durante meses comenzaba a pasar factura. Cada vez que Afrin le sonreía, cada vez que hablaba de su futuro, le recordaba la mentira que colgaba entre ellos, una mentira que ya no podía mantener oculta. Mientras Afrin se ocupaba de los planes de la boda, Sayed se retiró más profundamente a su propia mente. Su culpa era una compañera constante, royéndolo, tirando de él en dos direcciones diferentes. Sabía que Afrin merecía la verdad. Merecía la honestidad de saber que el hombre con quien estaba a punto de casarse no era el hombre que pensaba que era.
pero la verdad era algo peligroso. Destruiría todo, la reputación de su familia, su imperio empresarial y su vida cuidadosamente guardada en Dubái. Sin embargo, mientras más Sayed trataba de enterrar su culpa, más crecía, como un fuego que había comenzado en las sombras pero ahora amenazaba con consumirlo completamente. El reciente fallecimiento de su padre había puesto una pesada carga sobre él, una que se agravaba por la presión de continuar el legado familiar. Se esperaba que se casara con Afrin, que mantuviera la imagen del hombre de negocios perfecto, el hijo ideal. Ya había sacrificado tanto para mantener esta fachada, su relación con Sara, sus hijos, la vida que les había prometido, pero el peso de todo se estaba volviendo insoportable. Sayed se encontraba despertándose en medio de la noche, empapado en sudor, su mente acelerada. Sus pensamientos siempre derivaban hacia Sara, su risa suave, la calidez de su toque, los dos hijos que habían creado juntos. Ellos eran la familia que había querido, la familia con la que siempre había soñado. Pero la realidad de su situación era clara, no podía tener ambas. El mundo nunca lo permitiría. Y la presión para conformarse solo se intensificaba. Al otro lado del mundo, en Londres, Sara estaba lidiando con su propia lucha. Sabía que Sayed se estaba alejando más de ella, emocionalmente distante y atrapado en sus tratos comerciales en Dubái. Sus conversaciones se habían vuelto más cortas, sus respuestas más secas. Siempre había sido paciente, comprendiendo el hecho de que sus responsabilidades en Dubái lo mantenían ocupado, pero algo se sentía diferente ahora. No eran solo los largos silencios entre sus llamadas o la falta de intimidad en sus conversaciones. Eran los mensajes crípticos que había comenzado a recibir, fotos de Sayed con Afrin, instantáneas de los eventos de compromiso que habían estado teniendo lugar en Dubái. Al principio, Sara los había desestimado, diciéndose a sí misma que era un malentendido o una broma cruel. Pero mientras los mensajes se volvían más frecuentes y más detallados, comenzó a preocuparse. Los mensajes no solo mostraban imágenes, venían acompañados de texto, insinuaciones sutiles sobre la vida de Sayed en Dubái. Sara siempre había sabido que Sayed estaba ocultando algo, pero nunca había imaginado que la verdad pudiera ser tan devastadora. Su frustración crecía cada día, pero también su amor por él. Lo extrañaba profundamente, la forma en que solía sentir cuando estaban juntos, el vínculo que compartían que se sentía inquebrantable. Pero ahora, Sara se sentía desgarrada. ¿Debería confrontarlo? ¿Debería preguntarle sobre Afrin? ¿O debería permanecer en silencio e intentar reconstruir la vida que Sayed había construido en Dubái sin ella? En la tranquilidad de su apartamento en Londres, Sara se encontraba preguntándose si este era el final de la vida que habían construido juntos. Siempre había sido paciente, siempre había estado a su lado, pero ahora la verdad parecía estar acercándose más y más, amenazando con destruir todo. Mientras la fecha de la boda de Sayed se acercaba, la emoción de Afrin alcanzó un punto febril. Cada momento parecía estar consumido con pensamientos de la boda, qué vestido usaría, cómo se desarrollaría la ceremonia, qué flores forrarían los pasillos. Se sentía segura en el amor que Sayed siempre le había mostrado, las promesas que hacía, las seguridades de que estaba tan comprometido con su futuro como ella. Pero mientras su emoción crecía, también lo hacía la presión sobre Sayed. Afrin, ahora más ansiosa que nunca, comenzó a exigir más de su atención. Su día de boda se acercaba rápidamente, y quería sentir la certeza de que Sayed estaba tan comprometido como ella. Frecuentemente le preguntaba, a veces de pasada, cómo se sentía sobre la boda, si tenía dudas persistentes. Sayed, siempre el diplomático, la tranquilizaba diciéndole que todo estaba bien, que estaban destinados a estar juntos, que este era el siguiente paso natural en su viaje juntos. Pero el peso de las mentiras se estaba volviendo demasiado. Cada vez que Afrin hablaba de su futuro, el estómago de Sayed se revolvía. No podía seguir viviendo esta doble vida, este acto de equilibrio donde todo era para mostrar, donde guardaba secretos de las personas que más amaba. Todo comenzaba a colapsar bajo la presión.
Mientras la boda se acercaba, Sayed se dio cuenta de que no podía continuar así. Tenía que decirle la verdad a Afrin. Pero el miedo de lo que pasaría si lo hacía, las consecuencias, la destrucción del nombre de su familia, el colapso de todo lo que había construido, lo mantenía en un estado de parálisis. Mientras más esperaba, más crecía la carga. Sayed había pasado años construyendo cuidadosamente su vida perfecta, manteniendo a sus dos familias en mundos separados, nunca permitiendo que se encontraran, que se superpusieran. Pero ahora, con las demandas crecientes de Afrin y su culpa en aumento, Sayed sabía que se estaba quedando sin tiempo. Tenía que confrontar la verdad antes de que lo destruyera a él y a todos los demás, también. Era una decisión que sabía que cambiaría todo, ya no podía esconderse más. Le diría todo a Afrin después de la boda. De esa manera, al menos, podría decir que había honrado la tradición, el legado y la familia que había construido en Dubái, y luego, tal vez, podría reconstruir la vida que una vez había compartido con Sara. Pero en ese momento, en la tranquilidad de sus pensamientos, Sayed se dio cuenta de algo más aterrador. ¿Qué pasaría si, al decirle la verdad a Afrin, perdiera todo, su familia, su reputación y el amor de ambas mujeres? ¿Qué pasaría si la vida perfecta por la que había trabajado tan duro desapareciera para siempre? Las mentiras ya no eran sostenibles, pero las consecuencias de la verdad eran mucho más horribles. La noche de la boda no fue nada menos que un espectáculo. El lugar, uno de los hoteles más lujosos de Dubái, se bañaba en un suave resplandor dorado. Sus paredes adornadas con intrincadas lámparas de araña de cristal que parecían capturar la esencia misma de la riqueza y el esplendor. El salón de baile brillaba con opulencia, la risa de la élite resonando por toda la habitación mientras el champán fluía libremente y el aire zumbaba con emoción. Sayed y Afrin se encontraban en el centro, sus rostros radiantes de alegría. Para todos a su alrededor, eran la pareja perfecta, jóvenes, exitosos y preparados para liderar el futuro de la sociedad élite de Dubái. Pero debajo de la perfección, una historia diferente se estaba gestando. Sayed se encontraba junto a Afrin, su sonrisa practicada, sus ojos un poco distantes, como si estuviera atrapado en un mundo que no era completamente suyo. Su corazón no estaba en la celebración, estaba en algún lugar lejano, en algún lugar que había dejado atrás en Londres. Pero no podía permitirse pensar en eso ahora. Esta noche, tenía que interpretar su papel. Tenía que ser el novio, el hombre que Afrin y sus familias esperaban que fuera. No había vuelta atrás. La noche se desarrolló según lo planeado, una recepción elegante, los discursos acostumbrados y el primer baile que parecía solidificar la imagen de una pareja feliz, destinada a la grandeza. Afrin, vestida con un vestido que brillaba como las estrellas sobre el desierto, irradiaba alegría, sus ojos nunca dejando a Sayed. Era todo lo que un hombre podría querer, hermosa, elegante y completamente enamorada de él. Y Sayed, siempre el actor, devolvió su sonrisa, interpretando el papel a la perfección. Pero por dentro, el peso de la verdad presionaba sobre él más fuerte con cada momento que pasaba. Mientras bailaba con Afrin, no podía sacudirse la creciente realización de que la máscara que llevaba tan sin esfuerzo en público se estaba deslizando. Había guardado su secreto durante tanto tiempo, su familia en Londres, sus hijos, Sara, pero el momento se acercaba. El momento en que tendría que admitir todo, enfrentar las consecuencias y vivir con las secuelas. Mientras la última canción de la noche sonaba, Sayed sintió un cambio en el aire, una tensión que no estaba allí antes. Afrin, sus ojos brillando con felicidad, se inclinó cerca y susurró, «No puedo esperar a que nuestra vida comience, Sayed. Todo va a ser perfecto, justo como esta noche». Sus palabras, destinadas a tranquilizarlo, hicieron lo contrario. Sonrió y asintió, pero su corazón se aceleró. Este era, el momento que había temido. El momento en que tendría que destrozar su imagen del hombre con quien acababa de casarse, romper la ilusión de la vida perfecta que estaban a punto de llevar. No podía mentir más. Más tarde esa noche,
cuando los invitados finalmente se habían marchado, y la suite se volvió silenciosa, Sayed y Afrin se quedaron solos. El ambiente lujoso del hotel parecía distante ahora, las paredes doradas cerrándose sobre Sayed mientras se sentaba frente a Afrin, su corazón latiendo en su pecho. Ella ya se había cambiado a su camisón, y la tela suave de su vestido contrastaba con el terror frío que se asentó en el estómago de Sayed. Afrin le sonrió, sus ojos llenos de amor. «Estoy tan feliz», Sayed dijo suavemente. «Finalmente estamos juntos. Todos esos años de espera, y ahora podemos construir nuestra vida». Sayed tragó con dificultad, el peso de sus palabras hundiéndose más profundo. Podía ver lo feliz que estaba, cuán completamente creía en su futuro juntos, y eso solo hacía que la verdad doliera más. La había traicionado de la manera más imperdonable. Ella merecía mucho más que esto. Respiró profundamente, luchando por encontrar las palabras. «Afrin, hay algo que necesito decirte», dijo, su voz temblando. «Algo que debería haberte dicho antes». La sonrisa de Afrin se desvaneció ligeramente, su ceño frunciéndose con preocupación. «¿Qué es, Sayed? Me estás asustando». La mirada de Sayed cayó a sus manos, sus dedos temblando. «He estado ocultando algo de ti. Algo que mereces saber». La preocupación de Afrin se profundizó. «Sayed, ¿de qué estás hablando?» Sayed encontró sus ojos, la culpa abrumándolo. «No soy el hombre que piensas que soy, Afrin. Yo, estoy casado con alguien más. Tengo 2 hijos, en Londres». Las palabras colgaron en el aire como una sentencia de muerte. El rostro de Afrin se vació de color, sus ojos anchos con incredulidad. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» «Estoy casado con Sara», continuó Sayed, su voz apenas por encima de un susurro. «Tengo 2 hijos con ella. Nunca quise que esto pasara, pero he estado viviendo una mentira. He estado desgarrado entre 2 vidas, y ahora, no sé qué hacer». Afrin se sentó en silencio atónito, su respiración cortándose en su garganta. No podía comprender lo que él estaba diciendo. El hombre con quien acababa de casarse, el hombre que le había prometido todo, ya estaba casado con alguien más, con una familia propia. Era como si el suelo bajo sus pies se hubiera agrietado, y estuviera cayendo en un vacío. «¿Por qué?», susurró, su voz temblando con ira y traición. «¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste antes? He estado esperando este día, esta vida contigo, y has estado viviendo una mentira». Los ojos de Sayed se llenaron de arrepentimiento. Tenía miedo, Afrin. Estaba atrapado. Mi familia, mi legado, todo estaba en juego. Pensé que si podía mantener la fachada un poco más, todo estaría bien. Pero estaba equivocado. Debería haber sido honesto contigo. Afrin se puso de pie, su cuerpo temblando con furia. ¿Deberías haber sido honesto conmigo? ¿Piensas que eso es suficiente? Se alejó de él, su voz elevándose. Has arruinado todo, Sayed. Has arruinado mi vida, mi futuro. Me has hecho quedar como una tonta. El corazón de Sayed se apretó. Extendió la mano hacia ella, pero ella retrocedió, sus ojos ardiendo con ira. No entiendes, ¿verdad? ¿Piensas que puedes simplemente decirme esto y esperar que te perdone? Has tomado todo de mí. Mi confianza, mi amor, mi futuro. Y ahora, ¿quieres que pretenda que todo está bien? En un momento de pura rabia, las palabras de Afrin se volvieron más agudas, más frías. Si piensas que vas a salirte con la tuya, Sayed, estás equivocado. Te expondré. Le diré a todos sobre tu vida secreta. Me aseguraré de que todos sepan qué tipo de hombre realmente eres. Tu negocio colapsará, tu familia se volverá contra ti, y todo por lo que has trabajado se habrá ido. El corazón de Sayed se aceleró mientras ella hablaba, su mente girando con el peso de sus palabras. Afrin, por favor, suplicó, su voz apenas audible. No hagas esto.
Por favor, no me destruyas. Los ojos de Afrin se entrecerraron, su furia palpable. Tú me destruiste primero, Sayed. Me aseguraré de que tus mentiras sean expuestas al mundo. Y no pienses que no lo haré. Me aseguraré de que tu familia sepa sobre tu matrimonio oculto, tus hijos, todo. Me aseguraré de que pierdas todo. La sangre de Sayed se heló mientras la gravedad de su amenaza se hundía. Había sabido que este momento podría llegar, pero nunca había imaginado que se desarrollaría así. Su mundo cuidadosamente construido, su reputación, todo lo que había construido, ahora estaba al borde de desmoronarse. Mientras Afrin se encontraba allí, hirviendo de ira, Sayed sabía que había perdido todo. El silencio en la suite era sofocante. Sayed se quedó de pie, temblando, mientras el peso de sus acciones comenzaba a presionar sobre él. La ira de Afrin había alcanzado un punto de quiebre, y con cada palabra que pronunciaba, las paredes a su alrededor parecían cerrarse más fuerte. Estaba resuelta, determinada a exponerlo y destruir todo por lo que había trabajado. La mente de Sayed se aceleró, sus pensamientos un borrón de miedo y culpa. Los años de engaño, las mentiras que había construido cuidadosamente, todo se estaba desmoronando ante sus ojos. Siempre había sabido que este momento podría llegar, pero nunca había imaginado que se desarrollaría así. Toda su vida, su familia, su reputación, su imperio empresarial, estaba al borde del colapso, y todo era por un error. La ira de Afrin era implacable, y mientras amenazaba con destruirlo, la desesperación de Sayed creció. Podía sentir el suelo bajo él moviéndose, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose con cada palabra que pronunciaba. El pánico lo apoderó. No podía dejar que lo expusiera. Las consecuencias serían demasiado severas, la pérdida de todo lo que había conocido. En un momento de colapso emocional puro, Sayed extendió la mano, sus manos temblando. El mundo a su alrededor parecía difuminarse, sus emociones abrumando su juicio. Agarró a Afrin, su agarre fuerte, desesperado por silenciarla, por detener la destrucción que estaba amenazando. La lucha fue breve pero intensa. La mente de Sayed estaba nublada con pánico y miedo, y en ese momento de pura desesperación, sus acciones se volvieron erráticas, impulsivas. La violencia del momento se intensificó, y en el calor de la discusión, Sayed empujó a Afrin hacia la cama. Ella no se resistió. Se quedó allí, inmóvil, sus ojos anchos en shock. Sayed se quedó congelado, mirando el cuerpo sin vida frente a él. Su corazón latía en su pecho, pero su mente no podía procesar el horror de lo que acababa de pasar. La realidad de sus acciones se hundió lentamente, cada latido del corazón un recordatorio de la cosa impensable que acababa de hacer. Su mundo perfecto, la vida que había construido, la reputación que había creado con años de esfuerzo, se hizo pedazos en un instante. La verdad, enterrada bajo capas de mentiras, ahora estaba expuesta de la manera más violenta e irreversible. La mujer con quien acababa de casarse, la mujer que había estado tan llena de esperanza y amor por él, ya no estaba. El silencio en la habitación era ensordecedor. Sayed se quedó allí, su respiración superficial, su cuerpo congelado con shock y arrepentimiento. Había cruzado una línea que nunca podría ser descruzada. Las consecuencias eran irreversibles. Mientras el shock de sus acciones comenzó a asentarse, Sayed se dio cuenta del alcance completo de la destrucción que había causado. La muerte de Afrin enviaría ondas de choque a través de la sociedad élite de Dubái. Los investigadores descubrirían su vida oculta en Londres, los secretos que había guardado de Afrin, y ahora este acto impensable de violencia. La noticia de la muerte de Afrin se extendió rápidamente. El mundo cuidadosamente curado de Sayed de poder, riqueza e influencia comenzó a desmoronarse. Su imperio empresarial, una vez símbolo de éxito, ahora era un barco que se hundía. Su familia lo repudió, sus socios le dieron la espalda, y el mundo que una vez lo había admirado ahora lo despreciaba. En Londres, Sara recibió la noticia con el corazón roto. Sayed,
el hombre que había amado y en quien había confiado, era un asesino. La vida que habían construido, el futuro con el que habían soñado, estaba destruido. El shock de la revelación dejó a Sara devastada, cuestionando todo lo que había sabido sobre el hombre con quien se había casado. La vida de Sayed, una vez llena de promesa y poder, había sido obliterada en un momento trágico. La ilusión de perfección, la fachada de éxito, se hizo pedazos, dejando solo la realidad dolorosa de sus acciones. Y en las secuelas, no había nada más que ruina. Las secuelas de la muerte de Afrin se desarrollaron con una intensidad que no dejó a nadie intacto. Los susurros del asesinato se extendieron como fuego descontrolado a través de los corredores de la sociedad élite de Dubái, y antes de mucho tiempo, la imagen una vez reluciente de Sayed al-Majid se redujo a nada más que una sombra de desgracia. Los investigadores fueron rápidos en sumergirse en el caso, y mientras comenzaron a pelar las capas de la vida de Sayed, la verdad que descubrieron fue tanto impactante como horrible. La vida secreta de Sayed, una que había guardado tan cuidadosamente durante años, ahora estaba expuesta para que el mundo la viera. Su matrimonio con Sara, una mujer que había mantenido oculta en Londres, salió a la luz, junto con los 2 hijos que tenían juntos. Durante meses, había hecho malabarismos con 2 familias en 2 mundos separados, manteniéndolas apartadas con mentiras elaboradas y manipulaciones. Los investigadores descubrieron una red de engaño que se extendía por continentes, cada hilo llevando a otra historia cuidadosamente construida diseñada para mantener a Afrin y al resto del mundo en la oscuridad. Pero mientras la verdad comenzó a salir a la superficie, no era solo la vida personal de Sayed lo que estaba bajo escrutinio, era toda su persona pública. Su imperio empresarial, una vez un ejemplo brillante de éxito, ahora se desmoronaba bajo el peso del escándalo. Las ondas de choque de sus acciones se extendieron a través de los círculos sociales de Dubái, y la sociedad élite que una vez lo había celebrado ahora retrocedía con horror. Sayed había sido una figura destacada para todo lo que las familias adineradas de Dubái habían trabajado tan duro para construir, la fachada de perfección del legado familiar. Y la idea de que el éxito podía ser comprado y mantenido a cualquier costo. Pero ahora, las grietas en esa fachada eran demasiado amplias para ignorar. El clamor público fue inmediato e intenso. Medios de comunicación de todos los rincones del globo cubrieron la historia, detallando cada faceta del engaño de Sayed. Sus socios comerciales una vez leales cortaron lazos con él y su familia se distanció del escándalo. La ciudad de Dubái, un lugar conocido por su opulencia y la perfección curada de su élite, ahora se vio obligada a confrontar las verdades más oscuras que habían estado ocultas bajo la superficie durante tanto tiempo. La corrupción, las mentiras y la manipulación que Sayed había perfeccionado ya no estaban confinadas a círculos privados, ahora estaban en exhibición para que todo el mundo las viera. Mientras el público le daba la espalda a Sayed, las consecuencias de sus acciones se sintieron más profundamente por aquellos que lo habían amado. Sara, ahora viuda, se quedó para recoger los pedazos destrozados de su vida. La mujer que una vez había sido el amor de la vida de Sayed, la madre de sus hijos, ahora se encontraba sola con 2 niños pequeños, dejada para criarlos sin el hombre que le había prometido todo. El shock de sus acciones cortó profundo en el alma de Sara. El hombre con quien se había casado, el padre de sus hijos, había estado viviendo una doble vida, y la verdad era más de lo que podía soportar. Había sido víctima de las mentiras de Sayed, justo como Afrin, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de amar a un hombre capaz de tal violencia. En Londres, el dolor de Sara se agravó por la realidad de su nueva vida. Se quedó sin nada más que los recuerdos de un matrimonio que había sido construido sobre una mentira. Mientras la noticia del crimen de Sayed se extendía, su mundo se convirtió en una pesadilla. Cada periódico, cada reportaje de noticias, cada conversación en la calle, todo le recordaba al hombre en quien una vez había confiado, y ahora tenía que vivir sin él. El dolor de perderlo era profundo, pero el dolor de darse cuenta de en quién se había convertido era aún peor. Se quedó cuestionando el futuro,
insegura de cómo podía seguir adelante del naufragio que había dejado atrás. Para Sayed, las consecuencias fueron rápidas e implacables. Fue arrestado y acusado del asesinato de Afrin. Su juicio se convirtió en un espectáculo público, su vida arrastrada a través de los tribunales y los medios. La sala del tribunal se llenó de tensión mientras los detalles de su vida secreta se revelaron pieza por pieza. La reputación una vez estelar de Sayed fue destrozada ante los ojos del mundo. La verdad, ya no oculta detrás de una fachada de éxito, ahora estaba expuesta para que todos la vieran. Mientras el juicio se desarrollaba, se hizo claro que la vida de Sayed nunca sería la misma. Las ramificaciones legales de sus acciones fueron de gran alcance, afectando no solo a él, sino a ambas familias involucradas. Su imperio empresarial, una vez símbolo de poder y riqueza, fue desmantelado pieza por pieza. Su nombre, una vez sinónimo de éxito, se convirtió en una palabra clave para escándalo y desgracia. Su familia, su legado, todo ahora estaba manchado por la verdad de sus acciones. El destino de Sayed parecía sellado. El tribunal lo encontró culpable de asesinato en primer grado, y fue sentenciado a cadena perpetua. Pero incluso en prisión, Sayed no pudo escapar de las consecuencias de sus elecciones. Su vida, que una vez había estado llena de privilegio y lujo, ahora no era nada más que una existencia hueca. Era un hombre sin futuro, despojado de todo lo que había valorado. Pero tal vez la mayor tragedia de todas fue la reflexión sobre las presiones culturales que habían llevado a la caída de Sayed. Su necesidad de mantener la imagen perfecta, la familia perfecta, el negocio perfecto, lo había consumido. En una sociedad donde la reputación y el legado familiar lo eran todo, Sayed había estado atrapado por las mismas expectativas que lo habían elevado a tales grandes alturas. La presión de mantener una imagen de éxito, de estar a la altura del legado de su familia, lo había llevado a tomar decisiones que finalmente destruyeron todo por lo que había trabajado. La historia de Sayed al-Majid fue una de ilusiones destrozadas. La boda, que había sido destinada a celebrar el comienzo de una vida perfecta, se convirtió en un cuento trágico de pérdida, traición y asesinato. Su imperio, construido sobre mentiras y engaño, se desmoronó a raíz de sus acciones. Su familia, una vez orgullosa de su éxito, ahora se quedó para recoger los pedazos de su legado roto. Al final, la historia de Sayed fue un cuento de advertencia de los peligros de vivir una doble vida, del poder destructivo de la reputación y las expectativas familiares, y del costo de sacrificar honestidad e integridad por el éxito. Ambas familias se quedaron fracturadas, con el peso de la verdad colgando sobre ellas, y los legados rotos de sus pasados ahora expuestos para que todos los vieran. Para Sara, el futuro era incierto. El hombre que había amado, el hombre en quien había confiado, la había traicionado de la manera más inimaginable. Pero el dolor de perderlo era algo que tendría que cargar consigo, un recordatorio constante de los peligros de vivir en un mundo construido sobre falsas pretensiones. Y para la sociedad élite de Dubái, la lección era clara, la búsqueda de la perfección podía destruir más que solo un hombre, podía destruir un mundo entero construido sobre mentiras. Llegó a Dubái con la esperanza de construir un futuro, pero lo que Carmen no sabía era que su llegada marcaría el comienzo de su caída. Samir, un hombre con la riqueza y el poder para destruir vidas, tejió lentamente una red a su alrededor, convirtiéndola de una joven llena de esperanza en una pieza más de su retorcido juego. Promesas de una vida mejor, regalos que parecían demasiado buenos para ser ciertos, y una promoción laboral que no era más que una trampa. Pero cuando Carmen finalmente descubrió la verdad, el precio de esa revelación fue su vida. La impactante verdad detrás de su muerte te hará cuestionar todo lo que pensabas saber. Carmen siempre había sido la callada. Nacida en el pequeño y bullicioso pueblo de Tagum en Filipinas, estaba acostumbrada al murmullo de la vida diaria, la charla de los vecinos, el sonido de los gallos al amanecer, el olor del arroz cocinándose en la estufa. Pero nunca se había contentado con la sencillez de su vida rural.
Soñaba con algo más allá de las montañas y los arrozales, algo que pudiera darle a su familia un futuro mejor. Y así, a los 22 años, con nada más que una pequeña maleta y un corazón lleno de esperanza, abordó un avión con destino a Dubái. En el momento en que Carmen llegó al aeropuerto internacional de Dubái, se sintió abrumada por el inmenso tamaño y brillo de la ciudad. Era como si el horizonte mismo hubiera sido esculpido en acero y vidrio, alcanzando muy lejos en las nubes. El calor del aire del desierto se sentía opresivo, pero ella lo recibió como una señal de que ya no estaba en Filipinas, ya no estaba atada a lo familiar y que había entrado en un mundo lleno de promesas. Sin embargo, sintió un pellizco de miedo que la corroía mientras estaba de pie en la concurrida terminal, rodeada de extraños que hablaban en idiomas que ella no entendía, con sus rostros ocultos detrás de gafas de sol y bufandas. Este era un mundo diferente. Su nuevo trabajo era en un prestigioso centro de bienestar en Jumeirah, una de las zonas más ricas y exclusivas de Dubái. Estaba a años luz del simple spa en el que había trabajado en su país. El centro atendía a la élite, gente con una riqueza incomprensible y horarios tan ocupados que un masaje a menudo era el único momento en el que podían relajarse. A Carmen se le asignó dar masajes terapéuticos a estos clientes y aunque el trabajo era físicamente exigente, era mejor que lo que había dejado atrás. La paga era decente, pero el costo de vida en Dubái era asombroso. El alquiler de su pequeño apartamento se llevaba una parte importante de su salario, y su familia en Filipinas dependía de que ella enviara dinero todos los meses. Era duro, muy duro. Rápidamente aprendió que Dubái era una ciudad de contrastes. La asombrosa riqueza que la rodeaba se construía a espaldas de trabajadores como ella, personas que venían de todo el mundo con la esperanza de tener una vida mejor. Pero incluso en esta ciudad de sueños, no había garantías. La vida de Carmen, aunque mejor que la que tenía en Tagum, no era el cuento de hadas que había imaginado. Trabajaba largas horas y apenas tenía tiempo suficiente para descansar antes de que otro cliente entrara por la puerta. Un cliente, en particular, se destacaba para Carmen. Samir Al-Kalba era un asiduo del centro de bienestar y tenía una presencia que era difícil de ignorar. Tenía unos 30 y tantos años, era alto y bien arreglado, con rasgos afilados que le daban un aire de autoridad. Cada vez que entraba al spa, había una cualidad casi magnética en él, como si llevara consigo un aura invisible de poder. Sus clientes a menudo lo miraban con respeto, y él respondía a sus asentimientos con una tranquila confianza. Carmen había visto a muchos hombres ricos ir y venir, pero el carisma de Samir era diferente. No era arrogante, como algunos de los otros, ni era excesivamente familiar. Exudaba una energía tranquila y serena que intrigaba a Carmen. Al principio, sus interacciones eran simples y profesionales. Samir reservaba masajes terapéuticos regulares, quejándose del estrés del trabajo o los viajes. Era educado, siempre dejaba una propina generosa y nunca pedía más que el servicio para el que Carmen había sido contratada. Pero pronto, sus conversaciones cambiaron. Samir le hacía preguntas a Carmen sobre su vida, su familia, sus sueños. Era diferente de los otros clientes que la trataban como una simple proveedora de servicios. Samir parecía genuinamente interesado en ella, aunque Carmen, cautelosa de la línea borrosa entre cliente y trabajadora de servicios, mantenía sus respuestas a un nivel superficial. Sin embargo, había algo en sus ojos que la hacía sentir que él estaba prestando atención, realmente prestando atención, a lo que ella tenía que decir. Con el paso de las semanas, las citas de Samir se hicieron más frecuentes y las líneas entre su relación profesional y sus interacciones personales comenzaron a desdibujarse. Él compartía historias sobre su trabajo como consultor de hotelería, afirmando que ayudaba con los proyectos de turismo de su tío en la ciudad. Hablaba de su poderoso tío, el jeque Qasid Al-Kalba, ministro del Interior de los O, con tanta reverencia que Carmen no pudo evitar sentir asombro. Pintó un cuadro de una vida que parecía tan alejada de la suya. Le contó sobre las profundas conexiones políticas de su familia y sobre los lujosos eventos a los que asistía. Carmen escuchaba, con los ojos muy abiertos, fascinada por el mundo que él describía. Nunca había estado tan cerca de tanto poder. Y entonces, comenzó. Los pequeños gestos que hacían que el corazón de Carmen se acelerara, los regalos considerados, los perfumes caros, las flores. No eran abrumadores ni insistentes, eran lo suficiente para que Carmen se sintiera vista, apreciada.
Para alguien como ella, que siempre había trabajado duro sin ningún reconocimiento, se sentía bien, demasiado bien. Al principio, se quitó la idea de la cabeza, diciéndose a sí misma que Samir solo estaba siendo amable, como a menudo lo era con los demás. Pero los regalos continuaron. Un día le envió un collar, al siguiente un par de zapatos. No eran extravagantes, pero eran lujosos, cosas que ella no podía permitirse. Ella los aceptó con una sonrisa, pensando lo agradecida que estaba por la inesperada amabilidad. Pero detrás de los regalos, detrás de la carismática sonrisa de Samir, había algo más en juego. Carmen no lo sabía entonces, pero se había convertido en parte de algo mucho más grande, algo mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. A medida que Samir se abría camino lentamente en su vida, ella comenzó a creer en las promesas que él le hacía, promesas de ayuda con su visa, promesas de mejores oportunidades. Samir dejó claro que podía ofrecerle una salida a sus dificultades financieras, un camino hacia algo mejor. Y para Carmen, ese camino parecía la salvación. Pero no era la salvación hacia lo que caminaba. Era una trampa. Dubái era un lugar donde la riqueza y el poder parecían entrelazarse con secretos y sombras. Pero nada había preparado a Carmen para la verdad sobre Samir. A medida que su relación profesional continuaba evolucionando, ella no pudo evitar sentir que había algo inquietante bajo su encanto, algo que nunca encajaba del todo con el tipo de hombre que él se presentaba a ser. Samir, a pesar de toda su atención, había comenzado a dar señales de saber hasta dónde empujarla. Era consciente de las vulnerabilidades de Carmen, sus problemas financieros, su anhelo por una vida mejor, su aislamiento en un país extranjero. Había sido paciente, interpretando el papel del benefactor generoso y afectuoso, ofreciendo soluciones a sus problemas, pero siempre había una ligera corriente subterránea de control debajo de todo. Carmen aún no se daba cuenta, pero Samir no era solo el consultor encantador y exitoso que le había hecho creer que era. A puertas cerradas, Samir era mucho más que un hombre que simplemente ayudaba a una joven a abrirse camino en el mundo. Carmen comenzó a captar fragmentos de conversaciones que insinuaban un lado mucho más oscuro de su vida. Sus afirmaciones de consultoría para el sector turístico y sus lazos con el influyente jeque Qasir Al-Khalba no eran lo que parecían. Una vez, Carmen lo escuchó hablar con un colega, discutiendo los detalles de una red, una que usaba su posición e influencia para atraer a mujeres jóvenes a situaciones de explotación. Ahora estaba claro, Samir no solo le ofrecía a Carmen una visa o regalos, la estaba preparándola para algo de lo que ella no tenía idea de que estaba a punto de formar parte. Samir sabía exactamente qué teclas tocar. Cada conversación, cada regalo, cada promesa susurrada de un futuro mejor era parte de un plan más grande. Explotó la necesidad de estabilidad de Carmen, su anhelo de ser vista, de ser querida. Con el paso de los meses, ella se había vuelto lentamente dependiente de su atención, de la idea de que Samir podría ofrecerle una salida a sus luchas. Poco sabía ella, ya estaba enredada en su red, solo otra pieza en la maquinaria de su explotación de gran alcance. Luego vino la oferta que lo cambiaría todo. Una noche, después de su habitual sesión de masajes, Samir le presentó a Carmen una oportunidad. Le dijo que se estaba abriendo una nueva ubicación de spa en otra parte de la ciudad, una que atendía a una clientela aún más adinerada. Explicó que estaban buscando a alguien para capacitar al nuevo personal filipino en esta ubicación, y que pensaba que Carmen sería perfecta para el trabajo. El papel, prometió, elevaría su carrera y le daría más responsabilidad. Carmen, ansiosa por mejorar su vida y aprovechar cualquier oportunidad que pudiera surgir, estaba emocionada. Samir le aseguró que este nuevo puesto también podría ayudarla a asegurar un mejor estatus legal en Dubái, que era un problema con el que había estado lidiando. La promesa de seguridad, de estabilidad, era demasiado tentadora para resistirse. Samir habló de su ascenso como un trampolín hacia algo aún mayor. Pintó un cuadro de un futuro en el que finalmente podría prosperar, y por primera vez en mucho tiempo, Carmen comenzó a creer en el sueño que él le estaba vendiendo. Pero cuando Carmen visitó la nueva ubicación del spa, la realidad del mundo de Samir la golpeó con toda su fuerza. En el momento en que cruzó la puerta, algo no se sintió bien. El spa estaba tenuemente iluminado, estéril, y la atmósfera era opresiva. La llevaron a una pequeña habitación trasera, donde se encontró con las otras mujeres filipinas que habían sido contratadas para trabajar allí.
Al principio, sus rostros le parecieron familiares, muchas de ellas eran mujeres que había visto en el centro de bienestar, pero sus expresiones eran diferentes ahora. Parecían asustadas, agotadas y demasiado jóvenes para estar en un lugar como este. Mientras Carmen hablaba con ellas, se hizo evidente que estas mujeres no estaban allí para trabajar como empleadas legítimas. Sus pasaportes habían sido confiscados y se les dijo que mantuvieran la cabeza gacha y obedecieran las reglas de Samir. No tenían libertad, ni control sobre sus propias vidas. Estaban atrapadas. El estómago de Carmen se retorció al darse cuenta de la profundidad de lo que Samir le había estado ocultando todo este tiempo. Una chica, apenas mayor que Carmen, le susurró con voz temblorosa. Le explicó que Samir les había dicho que Carmen había sido ascendida para administrar la operación en la nueva ubicación, que la estaban preparando para liderar a las demás. El corazón de Carmen se hundió al comprender la implicación. No se le estaba dando una oportunidad de carrera. Estaba siendo preparada para asumir el mismo papel en el que estas mujeres habían sido obligadas. Había sido manipulada desde el principio, cada regalo, cada promesa, parte del plan de Samir para incorporarla a su red de explotación. La revelación golpeó a Carmen como un puñetazo en el estómago. Había creído en las mentiras de Samir, en la imagen de éxito que él había construido tan cuidadosamente para ella. Había confiado en él, confiado en que quería ayudarla, cuando todo el tiempo él la había estado usando como un peón en un juego mucho más oscuro. Conmocionada, Carmen confrontó a Samir después de lo que ella había pretendido que fuera su última sesión privada. Apenas podía mirarlo a los ojos mientras le exigía la verdad, preguntándole por qué la había llevado a esta trampa. La respuesta de Samir fue escalofriante por su calma. No negó sus acusaciones. En cambio, las confirmó de una manera fría y distante, revelando el alcance de su participación en la red de tráfico de personas. Dejó claro que Carmen ya estaba comprometida. Su estado de visa, los regalos que le había dado, las fotos íntimas que había tomado, todo podía ser usado en su contra. Le dijo que no había salida para ella ahora, que había sido atrapada en su red hace mucho tiempo. Si intentaba exponerlo, si intentaba irse, él la destruiría. Carmen quedó paralizada por el peso de sus palabras. Nunca se había sentido tan indefensa en su vida. La voz de Samir era tan suave como siempre, pero ahora llevaba una amenaza inconfundible. Ya no era el hombre encantador que una vez la había hecho sentir especial, era un depredador, y Carmen, sin saberlo, había caminado directamente a su trampa. Se dio cuenta con un sobresalto de que nunca había tenido el control. Samir siempre había estado varios pasos por delante, observándola, estudiándola, hasta que la tuvo exactamente donde quería. Y ahora, con toda su vida en riesgo, no había nada que pudiera hacer más que ver cómo todo lo que había esperado se escapaba lentamente. Carmen se paró en la habitación tenuemente iluminada, su respiración superficial mientras luchaba por calmar su corazón acelerado. Las paredes, que una vez se sintieron como un refugio del mundo exterior, ahora parecían cerrarse a su alrededor. Samir se sentó frente a ella, su comportamiento extrañamente tranquilo, como si simplemente estuviera observando una escena que había orquestado cuidadosamente. La comprensión de lo que él le había hecho, en lo que había convertido su vida, se hundió profundamente en ella. El hombre en el que había confiado, el hombre que le había prometido un futuro mejor, era ahora el arquitecto de su peor pesadilla. Sus manos temblaron mientras hablaba, su voz un susurro pero resuelta. Voy a ir a las autoridades, dijo, cada palabra pesada con desafío. Voy a exponerlo por lo que realmente es. Todas las mentiras, todo. Esto termina aquí. Por un momento fugaz, se permitió creer que tenía poder en este momento, que la verdad de alguna manera la liberaría de la red que Samir había tejido. Pero mientras los labios de Samir se curvaban en una sonrisa fría, el estómago de Carmen se revolvió. Él no se inmutó. No reaccionó con pánico o ira. En cambio, se reclinó en su silla, mirándola con ojos calculadores, como si la amenaza que ella representaba no fuera más que una molestia para él. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de esto? La voz de Samir era suave, sus palabras goteaban con una escalofriante calma. ¿De verdad crees que alguien te escucharía? No tienes idea de cuán profundo llega esto, Carmen. No tienes idea de cuántas personas están interesadas en mantener esto, en silencio. El pecho de Carmen se tensó, pero se mantuvo firme. No me importa cuántas personas tengas detrás de ti. Lo que estás haciendo es ilegal.
Les diré todo. No te saldrás con la tuya. Una risa cruel escapó de sus labios. ¿De verdad no entiendes, verdad? ¿Crees que exponerme te ayudará? ¿De verdad crees que las autoridades se pondrán de tu lado en lugar de alguien con mis conexiones? La influencia de mi familia se extiende mucho más allá de lo que podrías imaginar. Si vas a las autoridades, no es solo tu visa lo que estará en peligro. No estarás a salvo aquí, ni en ningún otro lugar. Su corazón dio un vuelco, el peso de sus palabras se asentó como una piedra en su estómago. Carmen nunca había entendido completamente cuán peligroso era el mundo de Samir, cuán cuidadosamente había estado tirando de los hilos en el fondo. Él era intocable, sus conexiones demasiado poderosas para que alguien como ella las desafiara. Ella era solo una trabajadora extranjera, un peón en un juego mucho más grande, y la verdad era que era prescindible. Las palabras de Samir la golpearon más fuerte de lo que esperaba, pero se negó a dejar que él la viera flaquear. No me dejaré intimidar, dijo, más para sí misma que para él. Tengo que hacer algo. En serio, respondió, su voz baja y mesurada. Ya hiciste tu cama, Carmen. Has sido parte de esto durante meses. Tus acciones, tus regalos, tus fotos, estás comprometida. Todo lo que hemos compartido, todo lo que has hecho, puede ser usado en tu contra. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de ello? No puedes. No ahora. Eres mía, te guste o no. El aire de la habitación se espesó, el peso opresivo de sus palabras la asfixiaba. La realidad de su situación estaba calando, una comprensión de combustión lenta de que no había escape para ella. Su visa era precaria, atada a las promesas de Samir. Los regalos, la intimidad, los momentos que pensó que habían sido reales, todo era parte de su manipulación, su estrategia para atarla a él. Cada regalo, cada cumplido, cada promesa susurrada había sido un movimiento calculado para asegurar su cumplimiento. Su corazón se aceleró, y por primera vez desde que conoció a Samir, se sintió verdaderamente impotente. El hombre que una vez la había hecho sentir especial, incluso elegida, ahora estaba exponiendo sus vulnerabilidades con brutal claridad. Estaba atrapada. Pero no importaba cuánto intentara Samir hacerla sentir pequeña, para convencerla de que no tenía otras opciones, una chispa de desafío permanecía en su pecho. No dejaré que me destruyas, susurró, más para sí misma que para Samir, mientras se giraba hacia la puerta. Encontraré una manera. Pero mientras se movía hacia la puerta, la voz de Samir la detuvo. Puedes irte, Carmen, pero recuerda esto. No importa a dónde vayas, no importa lo que hagas, siempre puedo encontrarte. Y lo haré. Ya estás demasiado metida en esto. No lo olvides. Carmen se detuvo por un momento, su mano agarrando el pomo de la puerta, su pulso latiendo en sus oídos. Sus palabras quedaron en el aire, como una amenaza hecha realidad. No solo estaba diciendo esto para asustarla, lo decía en serio. Samir tenía el poder de arruinar su vida, de hacerla desaparecer, y ella lo sabía mejor que nadie, pero no podía detenerse ahora. Había llegado tan lejos y no le permitiría que rompiera su espíritu por completo. No cuando tenía la oportunidad de corregir los errores que le habían hecho. No cuando había otras como ella, atrapadas y silenciadas por hombres como Samir. Ella no dejaría que el miedo ganara. Tenía que luchar. Con una respiración temblorosa, Carmen empujó la puerta y salió a la noche. El aire exterior era fresco, un marcado contraste con la tensión asfixiante del interior. Pero no sintió el alivio que pensó que sentiría. En cambio, solo había una abrumadora sensación de pavor. Había dado el primer paso, pero el camino por delante era incierto. La advertencia de Samir resonó en su mente, y el peso de ella la oprimió. Mientras caminaba en la oscuridad, los pensamientos de Carmen se aceleraron. Sabía que estaba tomando un riesgo. Ir a las autoridades podría no resolver todo, y el alcance de Samir podría extenderse más de lo que ella se daba cuenta. Pero, ¿qué otra opción tenía? Ya había cedido tanto, su dignidad, su confianza, su paz mental. No podía permitirse ser otra víctima en su juego. No sabía qué pasaría después, pero una cosa era segura, había tomado su decisión. Y ya no estaba dispuesta a dejar que Samir controlara su vida. 2 días después de la confrontación de Carmen con Samir, un silencio se cernía pesado en el aire, una quietud ominosa que nadie podía sacudir. Fue en ese día que su vida llegó a un trágico final, pero la forma en que fue encontrada, su cuerpo frío e inerte, fue nada menos que inquietante. El descubrimiento lo hizo el guardia de seguridad del edificio,
que notó que Carmen no había salido a su habitual carrera matutina. Al principio, no pensó nada al respecto, había estado trabajando largas horas recientemente y tal vez solo necesitaba un descanso. Pero cuando llamó a su teléfono y no hubo respuesta, una extraña inquietud comenzó a aparecer. Dentro de su apartamento, Carmen yacía en el suelo, todavía vestida con la ropa que había usado el día anterior, su cuerpo frío por la ausencia de vida. No había signos de violencia, no había sangre, no había lucha, no había muebles rotos, ni señales de una pelea. Parecía casi como si simplemente hubiera cerrado los ojos y se hubiera quedado dormida, demasiado pacíficamente, tal vez. En su mesita de noche, se encontró un frasco de pastillas para dormir, vacío. Al lado había una nota arrugada, garabateada con letra apresurada, que afirmaba que Carmen había terminado con su propia vida. La nota hablaba de vergüenza por el trabajo ilegal y las crecientes deudas, una explicación vaga, casi demasiado perfecta para una mujer que nunca había mostrado signos externos de angustia. No encajaba. No la Carmen que había venido a Dubái con sueños de un futuro mejor. No la mujer que había estado llena de esperanza solo unos días antes. Sus zapatos quedaron junto a la puerta, como si hubiera estado a punto de salir cuando algo la detuvo. Una maleta de mano estaba al lado de la puerta, todavía empacada, tal vez lista para un viaje que nunca hizo. Su teléfono, agrietado por una caída, yacía en el suelo a su lado. La pantalla estaba oscura, sin vida, al igual que la mujer que una vez lo había sostenido. Los pequeños detalles eran los que no encajaban, la bolsa empacada, el teléfono, los zapatos desechados tan descuidadamente. Algo se sentía mal. La policía, cuando llegó, notó de inmediato las inconsistencias. La escena era demasiado pulcra, demasiado controlada, demasiado conveniente. Los investigadores se apresuraron a descartar un acto criminal, al menos inicialmente. La causa de la muerte, determinaron, fue la sobredosis de pastillas para dormir, y la nota parecía respaldar la teoría del suicidio. Pero algo en toda la situación no cuadraba. Carmen no era una mujer propensa a arrebatos emocionales, ni nunca había mencionado sentirse abrumada por la culpa. Sus amigos y compañeros de trabajo en el centro de bienestar hablaban de ella como amable y firme, nunca una persona que tomara decisiones precipitadas. Su muerte fue un golpe para todos los que la conocían, pero no tenía sentido. No de esta manera, no después de las pocas últimas conversaciones que había tenido, especialmente la que tuvo con Samir. No pasó mucho tiempo antes de que la investigación sobre la muerte de Carmen tomara un giro más oscuro. A medida que los detectives profundizaban, encontraron un rastro de evidencia que apuntaba a Samir. Los regalos que le había enviado, las notas, las fotos íntimas que habían intercambiado, había una conexión entre ellos que se extendía más allá de los límites profesionales. Los investigadores se apresuraron a unir las piezas. Samir había sido más que un simple cliente habitual. Había sido una presencia constante en la vida de Carmen, y a medida que rastreaban sus movimientos, comenzaron a descubrir la manipulación que había estado ocurriendo. Hablaron con las otras trabajadoras filipinas en el centro de bienestar y sus historias pintaron un cuadro inquietante. Algunas habían visto a Samir con frecuencia en el spa, otras habían escuchado susurros sobre él, sobre su generosidad, su encanto y su interés en mujeres jóvenes como Carmen, pero ninguna de ellas sabía el alcance completo de lo que estaba sucediendo. Eso fue hasta que Carmen lo confrontó, desencadenando sin saberlo la cadena de eventos que finalmente la llevarían a la muerte. Los lazos de Samir con su tío, el jeque Kasir Al-Kalba, el ministro del Interior de los O, también fueron motivo de preocupación. No tardó mucho en que los investigadores se dieran cuenta de la influencia que Samir ejercía a través de las conexiones de su familia. Era intocable. Sus lazos políticos y su riqueza le habían permitido operar bajo el radar durante años, dirigiendo una red de tráfico que usaba su posición como tapadera. Carmen, aunque inicialmente no era consciente de su verdadera naturaleza, sin saberlo se había convertido en parte de su operación, arrastrada a su red de mentiras y manipulación. Las autoridades profundizaron en los antecedentes de Samir, encontrando evidencia de que había usado su estatus e influencia para explotar a mujeres vulnerables, muchas de ellas de Filipinas, al igual que Carmen. Su fachada encantadora no había sido más que una máscara para algo mucho más oscuro, algo mucho más siniestro. Ahora estaba claro que la muerte de Carmen no había sido el resultado de una simple sobredosis o un momento de debilidad.
Fue un movimiento frío y calculado de un hombre que la había usado y la había desechado cuando se convirtió en una carga demasiado grande. Samir, sin embargo, no se encontraba por ningún lado. Para cuando los investigadores comenzaron a armar el alcance completo de sus crímenes, él había desaparecido, su lujoso estilo de vida y sus poderosas conexiones le proporcionaron la tapadera perfecta. La policía continuó su investigación, pero se estaban quedando sin tiempo. Samir se había escabullido entre sus dedos una vez más. La familia de Carmen se quedó en estado de shock, incapaz de entender lo que le había pasado a su hija. Les contaron la historia de su trágica muerte, pero la verdad, lo que realmente le había sucedido, permaneció fuera de su alcance. Nunca supieron cómo Carmen había sido manipulada, cómo había sido presa de alguien en quien había confiado. Todo lo que sabían era que su hija les había sido arrebatada demasiado pronto, su futuro robado en un abrir y cerrar de ojos. La investigación sobre la muerte de Carmen se convirtió en algo más que una búsqueda de respuestas, se convirtió en una batalla para descubrir la verdad detrás de la red de tráfico de personas que había cobrado tantas víctimas, incluida Carmen, pero por ahora, esa verdad todavía estaba enterrada, escondida en las sombras del poder y la influencia. La muerte de Carmen no fue un incidente aislado, fue el trágico final de una historia que se había estado desarrollando durante años, una que eventualmente saldría a la luz. A medida que la investigación sobre la muerte de Carmen se desarrollaba, el alcance completo del imperio criminal de Samir comenzó a salir a la luz. Lo que inicialmente había parecido un solo incidente trágico pronto se reveló como parte de una red mucho más grande y más insidiosa. Samir Al-Kalba, una vez visto como un exitoso consultor de hotelería con lazos con la élite de Dubái, fue expuesto como el cabecilla de una sofisticada operación de tráfico de personas. Su riqueza, encanto y conexiones familiares le habían permitido atacar a mujeres vulnerables, particularmente a migrantes filipinas como Carmen, bajo el pretexto de ofrecer mejores oportunidades de empleo. Samir había usado su posición como cliente de alto perfil en spas de lujo, donde las mujeres jóvenes a menudo buscaban trabajo, como una forma de elegir a sus víctimas a mano. Identificaba a aquellas que tenían dificultades financieras, aisladas en un país extranjero y ansiosas por una vida mejor. Después de ganarse su confianza, las manipulaba para que cayeran en situaciones cada vez más comprometedoras, ofreciendo promesas de estabilidad financiera, visas e incluso falsos avances profesionales. Lo que comenzó como actos de bondad aparentemente inocentes, regalos, atención halagadora, promesas de ayuda, evolucionó lentamente hacia el control y la coerción de estas mujeres, obligándolas a vivir vidas de trabajo forzado o de trabajo sexual. El tráfico estaba oculto detrás de la fachada de empleo legítimo, utilizando la influencia política de su familia como escudo para evitar la detección. Su tío, el jeque Qasir Al-Kalba, el poderoso ministro del Interior de los O, había proporcionado un velo de protección que permitió a Samir operar sin control durante años. La vasta influencia de la familia Al-Kalba hizo que fuera casi imposible para cualquiera de las víctimas de Samir liberarse o buscar justicia. Carmen, como muchas otras antes que ella, había sido un peón en un juego del que nunca supo que era parte. Para cuando descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. Pero su muerte había abierto un mundo de corrupción y explotación que ya no podía permanecer oculto. Las autoridades, al descubrir el alcance completo de los crímenes de Samir, comenzaron a cercarlo. Su imagen pública, cuidadosamente cultivada a lo largo de los años, se hizo añicos cuando su participación en la red de tráfico fue expuesta al público. La investigación reveló que la muerte de Carmen no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón mucho más oscuro de manipulación y explotación. Samir había usado sus conexiones y poder para mantener su operación oculta, pero el trágico final de la vida de Carmen había provocado una ola de indignación pública que le hizo imposible evadir la justicia por mucho tiempo. En los días posteriores a las revelaciones, la reacción pública fue rápida y sin piedad. La historia de Carmen se convirtió en un símbolo de los innumerables trabajadores migrantes que fueron atacados en las sombras, especialmente mujeres filipinas que buscaban trabajo en los O. Su muerte provocó protestas generalizadas, con llamados a una mejor protección para los trabajadores migrantes, particularmente aquellos de países como Filipinas, que a menudo se encontraban vulnerables a la explotación.
La indignación no fue solo en Dubái, sino que resonó en todo el mundo, ya que la historia de Carmen destacó los problemas sistémicos que enfrentan aquellos que vinieron a los o en busca de una vida mejor, solo para encontrarse atrapados en una red de engaño. A pesar de la influencia y las conexiones de las que Samir había disfrutado, no pudo escapar del peso de sus crímenes. A medida que la evidencia se acumulaba, las autoridades finalmente pudieron arrestarlo, desmantelando la red de tráfico que había pasado años construyendo. Sus conexiones políticas, que una vez fueron un escudo para sus acciones, ya no podían protegerlo. Al final, el poderoso hombre que una vez fue intocable fue llevado ante la justicia, aunque fue una victoria vacía ante las vidas que había destruido. El legado de Carmen, sin embargo, no sería olvidado. La investigación sobre su muerte, junto con la exposición de la red de Samir, condujo a reformas significativas en el trato a los trabajadores migrantes en Dubái. Si bien su familia nunca recuperaría a la hija que habían perdido, la historia de Carmen se convirtió en un grito de guerra por el cambio, un recordatorio de que la lucha por la justicia y la dignidad humana tenía que ser continua. El mundo observó cómo su muerte se transformó en un símbolo de esperanza para los innumerables otros que habían sido atrapados en situaciones similares, sus voces silenciadas por los que estaban en el poder. Carmen había venido a Dubái con el sueño de construir una vida mejor, de enviar dinero a su familia y asegurar un futuro para ella misma. Había creído en las promesas que se le hicieron, confiado en la amabilidad de un hombre que se aprovechó de sus vulnerabilidades. Su muerte, aunque trágica, sirvió como un recordatorio de la dura realidad de que incluso en un mundo saturado de información y tecnología, la verdad aún podía ser manipulada, y los inocentes podían ser destruidos por aquellos que tenían el poder. Al final, la historia de Carmen no fue solo una de explotación, sino de resiliencia. Fue la historia de una mujer que, aunque engañada, había luchado por liberarse. Su legado perdura, no en la tragedia de su muerte, sino en la conciencia que trajo a las injusticias que enfrentan tantos trabajadores migrantes que, como ella, vinieron en busca de una vida mejor, solo para encontrarse atrapados en las sombras de un sistema al que no le importaba. Finalmente se hizo justicia, pero a un costo. La historia de Carmen y la verdad que vino con ella habían destrozado las vidas cuidadosamente construidas de aquellos que se aprovechaban de los vulnerables, exponiendo la oscuridad que yacía justo debajo de la superficie. Y si bien Samir pudo haber sido arrestado, el mundo se había visto obligado a confrontar la fea realidad de la explotación, dejando una marca que no sería fácilmente borrada.